Hola a todos, estimados estudiantes que cursan la materia de Historia de la Sociedad Mexicana en el segundo año de preparatoria en el Instituto Corima. El día de hoy vamos a hablar sobre el gobierno de Álvaro Obregón, para que de ahí puedan realizar las actividades solicitadas durante las clases de la semana. Bien, vamos entonces a hablar precisamente de la forma de gobierno de Álvaro Obregón, su periodo, las aportaciones y de modo somero algunas rebeliones que sufrió, como la Guerra Cristera. Sin embargo, no la profundizaremos aquí, sino más adelante. ¿Qué vamos a tratar hoy en esta sesión y qué es el contenido de toda esta semana? Bueno, un poquito de la biografía, el Tratado de Bucareli, la creación de la Secretaría de Educación Pública, la cultura, el muralismo, reparto agrario, el asesinato de Villa y la rebelión de la Huertista. Bien. Vamos a hablar un poco de la biografía de Álvaro Obregón, ¿sí? Entonces, pues, ¿quién era este personaje que va precisamente a iniciar el asunto de un gobierno que, bueno, va a tener una serie de vaivenes políticos y que, pues bueno, es interesante? Vamos a hablar un poco de él y, ¿quién es Álvaro Obregón? Bueno, pues es un general y político mexicano, presidente de la República entre el periodo de 1920 a 1924. Nace el 19 de febrero de 1880, cerca de Los Álamos, ¿sí? En el año 1912, durante la Revolución Mexicana, organizó una fuerza organizada por 300 indios yaquis en apoyo del presidente revolucionario Francisco Indalecio Madero, enfrentándose a un levantamiento encabezado por Pascual Orozco. Al fallecer Madero en 1913, apoyó a Venustiano Carranza, ayudó a someter a las diferentes fuerzas rebeldes encabezadas por Pancho Villa y Emiliano Zapata. Perdió su brazo derecho en una batalla cerca de León contra Villa. Al ser elegido Carranza como presidente en el año de 1915, fue designado secretario de guerra, cargo en el que se mantuvo hasta el año 1917. ¿Sí? Él enfrentó políticamente a Carranza, puesto que participó en el Plan de Agua Prieta, ¿sí? Cuya consecuencia final fue el asesinato de dicho presidente. Recuerden que lo vimos en las sesiones anteriores y pues fue precisamente aquí en el estado de Puebla. Al verificarse las elecciones de poderes federales, resultó triunfador el general Álvaro Obregón y se hizo cargo de la presidencia en noviembre de 1920. ¿Sí? Entonces, pues bueno, va a haber una resistencia al programa revolucionario que va a proponer este gobernante, principalmente por parte de los grupos de la Iglesia Católica, debido a que, pues bueno, la Constitución de 1917 va a tener ciertos elementos anticlericales, ¿sí? Fue reelegido presidente en 1928, pero antes de tomar posesión del cargo fue asesinado en el restaurante La Bombilla, ¿sí? Porque se realizaba un banquete en su honor el 17 de julio de 1928 por el joven Toral, que le dispara a quemarropa y bueno, es donde se hace pasar por un dibujante para que le muestre una caricatura y pues bueno, ¿no? Le dispara. Efectivamente, después de que Adolfo de la Huerta entrega el poder, se convocaron elecciones presidenciales. El Congreso de la Unión lo declaró como presidente electo y el 1 de diciembre de 1920 rindió protesta como presidente de México. Durante su gobierno se puso en marcha la Constitución Carrancista de 1917. ¿Sí? Entonces, pues bueno, ¿esto qué nos quiere decir? El Estado postrevolucionario mexicano pues se va a iniciar o van a nacer a partir de 1920, porque precisamente lo van a conformar distintos grados de beneficio e influencia, ¿sí? ¿Quiénes van a ser estos grados de influencia? Pues los grupos, ¿verdad? Fundamentales que participaron durante este proceso revolucionario. Es interesante remarcar que a partir de 1920 asume el poder la clase media, ¿sí? Una clase distintamente social a las que existían desde el porfiriato, ¿sí? ¿Por qué? Porque pues esta clase es distinta socialmente, política e ideológicamente al grupo carrancista, ¿sí? Bueno, pues porque precisamente carecía de vínculos con el antiguo régimen, ¿sí? Por parte del poder de estas clases medias nuevas provenía de su alianza con los sectores populares, ¿sí? Es incuestionable, entonces, que la revolución fue el acontecimiento histórico más importante del siglo XX, en tanto que produjo un nuevo Estado,
encabezado por unas clases medias no radicales, pero que vieron la necesidad de satisfacer los principales reclamos de los grupos populares que habían participado decisivamente en la lucha. La revolución había sido un proceso bélico y sociopolítico de 10 años de duración, que implicó el ascenso de sectores medios y populares, y desplazamiento de las oligarquías porfirianas. La oligarquía es el sistema de gobierno encabezado por empresarios o un sistema cupular, es decir, empresarios que están muy ligados a la clase política y que ellos solamente gozan de los beneficios. ¿Sí? De 1910 a 1912 fue encabezada por miembros disidentes de estas élites, apoyados por numerosos grupos de clase media y algunos elementos populares. ¿Sí? La presidencia de Obregón, primera del Estado postrevolucionario, mostró ya las complejidades de su naturaleza, es decir, Obregón procedió como caudillo, gobernando según su proyecto. Sus principales objetivos era iniciar la reconstrucción del país, para lo cual fue determinante la pacificación generalizada traída por la revuelta de Agua Prieta, movimiento básicamente incluyente, y centralizar y concentrar el poder, pues la revolución había tenido efectos disgregadores. Para construir el nuevo Estado, tuvieron que ser desplazados muchos carrancistas. Sin embargo, dado que la revuelta de Agua Prieta había integrado a la mayoría de los constitucionalistas y a los principales movimientos anticarrancistas, ya fueran de ex-revolucionarios o antirrevolucionarios, la coherencia ideológica no sería distintiva del Estado mexicano o revolucionario. Y entonces, esa construcción como que va a llevar a cabo Obregón, la podemos ver a través de estos puntos, ¿sí? Primero, la firma obligada de los tratados de Bucareli, la creación de la SED, reparto agrario, disminución de los efectivos del ejército, reanudación diplomática con los Estados Unidos en Norteamérica, celebración del centenario de la consumación de la independencia, reparación del cableado telegráfico y de las vías ferroviarias dañadas por la revolución, traslado de la Escuela Nacional de Agricultura a Chapingo, creación del Instituto Técnico Industrial. Bien, bueno, entonces vamos a hablar un poco de lo que sería precisamente los tratados de Bucareli. Y pues como habíamos hablado un poquito, él al final de su mandato va a apoyar a Plutarco Elías Calles. Pero bueno, lo veremos más adelante con detenimiento. Efectivamente, además de ser un político de gran experiencia y de notorias redes, con grandes apoyos entre los sectores populares organizados, como militar, gozaba de importantes apoyos del ejército. O sea, hablando de Obregón, recuerden que él es militar, ¿sí? Con todo, eran muchos los aspirantes al puesto, sobre todo militares, por los que estalló una rebelión con varios cabecillas. Aunque el aspirante principal era el expresidente provisional y luego secretario de Hacienda, Adolfo de la Huerta, el resultado fue determinado por varios factores. El primero, el asesinato de Pancho Villa en 1923, ¿sí? Quien previsiblemente se rebelaría a favor de la Huerta, dejando los alzados sin un caudillo militar popular. Luego que los gobiernos mexicano y norteamericano acordaron reconocerse y apoyarse en los tratados de Bucareli, ¿sí? Pues precisamente en esos tratados de Bucareli se va a negociar precisamente lo que sería el petróleo, ¿sí? La cuestión petrolera. Y eso es muy importante porque pues va a iniciar precisamente la negociación de importación y exportación del crudo. ¿Sí? Entonces, efectivamente, pues bueno, ¿no? ¿Qué es este tratado o acuerdo de Bucareli? Pues es muy interesante, porque, bueno, ¿no? Fue firmado, como se les mencionó, en 1923, fue un pacto entre ambos gobiernos. ¿Y en qué consiste? Básicamente, en dos convenciones de reclamaciones, una especial y otra general. Los compromisos extraoficiales del gobierno de Obregón se encuentran en las actas de las conversaciones, actas cuidadosamente redactadas para evitar efectos políticos indeseables. El tratado buscaba canalizar las exigencias de ciudadanos estadounidenses por los presuntos daños causados a sus bienes por las guerras internas, Revolución Mexicana, ¿sí? Durante el periodo comprendido entre 1910 y 1921. ¿Sí? Obviamente las conversaciones tuvieron como sede la Ciudad de México y se llevaron a cabo en un edificio del gobierno federal, ¿sí? Ubicado en la calle precisamente de Bucareli número 85. Las negociaciones se iniciaron el 15 de mayo de 1923 y terminaron el 13 de agosto del mismo año. Los convenios especial y general de reclamaciones se mantuvieron en vigor mientras las comisiones correspondientes llevaron a cabo el cometido para el que fueron formadas, es decir, hasta que los asuntos se concluyeron.
¿Cuáles son los acuerdos a los que llegaron? Son los siguientes. Las propiedades que rebasaran dicha extensión, el pago sería de inmediato y pagadas de contado. ¿Sí? Las propiedades agrícolas expropiadas a estadounidenses se pagarían con bonos si no eran mayores a 1.755 hectáreas. Se integraría una comisión que se encargaría de revisar las reclamaciones pendientes a partir de 1868. Las reclamaciones originadas por la revolución se resolverían aparte. Con relación al petróleo, el artículo 27 no era retroactivo para los norteamericanos que habían adquirido sus concesiones antes de 1917, lo que les permitiría seguir exportando libremente el hidrocarburo. ¿Sí? Entonces, pues eso es, a grosso modo, los tratados de Bucareli. Bueno, aquí lo tenemos, ¿sí? Porque, bueno, hay un antecedente, el gobierno de Obregón no era aceptado por Estados Unidos, porque precisamente el gobierno quería la derogación de ciertos artículos que les impedían tener inversiones extranjeras en el país. ¿Sí? Los estadounidenses deseaban que el gobierno mexicano garantizara sus derechos de propiedad a sus connacionales radicados en México, que es lo que acabamos de leer. ¿Sí? De estos derechos se derivó un primer proyecto que se le entregó a Obregón, llamado Tratado de Amistad y Comercio. En ese se manejaba la idea de que un extranjero radicado en otro país tenía derechos que le permitirían tener propiedades y nacionarlas en un país ajeno al suyo. Pero obviamente, pues Obregón, con ese sentido nacionalista y caudillista, va a rechazar el proyecto. Mostró cierta flexibilidad hacia las peticiones, pero no permitió la injerencia extranjera al interior del país. Una de las primeras cosas que resolvió fue la reactivación del pago de la deuda externa. Estados Unidos reconoció su presidencia hasta 1923, cuando se firmaron los tratados de Bucareli, ya que escuchamos hace unos momentos. Y pues bueno, ¿no? Era precisamente la cuestión importante, que era la cuestión del petróleo, así como el pago a los norteamericanos de las tierras que les habían sido expropiadas con bonos, ¿sí? Estos tratados pues, fueron un pacto solemne entre ambos presidentes, norteamericano y mexicano. ¿Sí? Bueno, pues entonces ahí tenemos una cuestión que precisamente también se va a desarrollar durante el gobierno de Álvaro Obregón, y es precisamente la creación de la SEP, ¿sí? La Secretaría de Educación Pública, ¿sí? Pues bueno, efectivamente es parte de la transformación que se va a tener, ¿sí? Educativa, debido a que, pues bueno, al ser un país totalmente agrícola, pues la educación era muy básica, es decir, la gente no sabía leer ni escribir, ¿sí? No tenía conocimientos más allá de los conocimientos empíricos y más allá del catecismo de Ripalda. Acuérdense ustedes que pues, la Iglesia Católica era la que daba el catecismo a los niños y pues después los preparaba para la comunión, pero no existía lo que conocíamos ahora actualmente como educación primaria, secundaria ni bachillerato. Entonces, una de las primeras nociones para que el país iniciara en un proceso capitalista, pues fue crear precisamente un sistema educativo obligatorio, ¿sí? Entonces, pues bueno, se va a crear, antes de que se llamara SEP, se va a llamar Secretaría de Instrucción Pública y Bellas Artes, ¿sí? Entonces, pues se van a llamar las misiones culturales, ¿sí? Ahí es donde va a iniciar, digamos, una cierta pugna entre el Estado y la Iglesia, debido a que se va a desarrollar por parte del Estado mexicano lo que se conocería como la Cruzada de la Ignorancia. Y esto es precisamente instalar escuelas en lugares rurales y llevar a maestros que, por medio de un programa con sentido positivista, en el sentido de la palabra, positivismo es la ciencia que se desarrolla en el siglo XIX, sociológica, y que quiere dar la explicación del mundo a través de la ciencia. No hay en esa explicación espacio para la religión. Entonces los maestros eran formados en las famosas normales superiores, donde iban a los pueblos a formar escuelas rurales. ¿Qué sucedió? Bueno, pues efectivamente cuando un maestro llegaba y comenzaba a enseñar lo que era la teoría de la evolución, que pues muchos de ustedes también ya conocen, pues eso va a confrontar la visión del mundo creacionista. Y entonces pues va a haber una serie de linchamiento de maestros, inclusive durante la Guerra Cristera. Y viceversa, también va a haber linchamiento de cristeros. Va a ser un conflicto que va a iniciar a través de esta pugna primero educativa. ¿Sí? Tenemos el muralismo, ¿sí? Efectivamente, pues bueno, ¿no? Vamos a tener diferentes artistas que van a tratar de poner murales de acuerdo a las ideologías socialistas, ¿sí?
Y efectivamente, pues José Vasconcelos, bueno, es que precisamente es parte de la transformación del país, ¿sí? Durante este proceso revolucionario, la transformación quiso ser cabal, ¿sí? Los cambios en el ámbito cultural fueron notorios, ¿sí? Antes en el Porfiriato existía el famoso Ateneo. Pero, pues bueno, como mencionamos hace unos momentos, con la escuela positivista de la sociología, pues precisamente y a la falta de desarrollo de humanidades y artes, van a destacar jóvenes como Antonio Caso, Pedro Enrique Sureña, José Vasconcelos, Alfonso Reyes y Julio Torri. ¿Sí? Pocos años después, a la mitad del decenio bélico, irrumpió otra generación, la que se va a llamar la generación de 1915, con el grupo de élite llamado Los Siete Sabios. Habían sido víctimas y testigos de la destrucción del país, por lo que en lugar de dedicarse al cultivo del arte y las humanidades, se abocaron a crear instituciones económicas, políticas y culturales, útiles para la construcción del país. En este aspecto destacaron los jóvenes, que serán los siete, como Manuel Gómez Morín, Vicente Lombardo Toledano, Alfonso Caso, Narciso Bassols y Daniel Cosio Villegas, junto con José Vasconcelos, ¿sí? Y Pedro Enrique Sureña. Bien. ¿Quiénes van a ser los principales representantes del muralismo? Pues Diego Rivera, ¿sí? En sus obras reflejaba motivos de carácter social, evidentemente comunista, ¿sí? Pues estos murales van a estar plasmados en los edificios de la Secretaría de Educación Pública, en el Anfiteatro Simón Bolívar de la Escuela Nacional Preparatoria y en el Palacio Nacional de la Ciudad de México. José Clemente Orozco. Sus trabajos fueron litografías con temas indígenas. Algunos de sus temas tienen que ver con la Revolución Mexicana. Algunos de sus temas también tienen que ver con las grandes urbes. Rufino Arellanes Tamayo estuvo apegado a una influencia artística lineal, como lo muestra su autorretrato de 1931. En México hay un museo que lleva su nombre y en el cual se exponen varias de sus obras. ¿Sí? Reparto agrario. Sí, bueno, efectivamente también va a ser una cuestión importante, debido a que, pues, en materia agraria, por ejemplo, si bien se complacieron los reclamos agrarios de algunos grupos revolucionarios, lo cierto es que se apoyó sobre todo el desarrollo de la pequeña y mediana propiedad, consecuencia de que muchos líderes revolucionarios provenían de los sectores medio rurales. En el ámbito obrero, si por un lado se constituyeron instituciones radicales como la Confederación General de Trabajadores, por el otro el gobierno mantuvo una alianza mutuamente beneficiosa con la Confederación Regional Obrero Mexicana, más bien conocida como la CROM. De otra parte, el gobierno de Obregón decretó la devolución de los bancos incautados durante la lucha revolucionaria y permitió el regreso de los exiliados porfiristas y de la huertistas. Bien, entonces Obregón trata de llevar a cabo la reforma agraria y hacer realidad algunos ideales de la revolución respecto a la tierra, así como los preceptos de la Constitución del 17. Adolfo de la Huerta comenzó las gestiones gubernamentales para el derrocamiento de Villa en el 1920, cuando firma los convenios de Sabinas, y se centraban en que Villa dejara las armas y se retirara pacíficamente del conflicto revolucionario. Obregón ocupó la silla presidencial y comenzó a alimentar ideas de desaparecer a Villa. Obregón ordenó el asesinato de Villa en una emboscada, el 20 de julio de 1923 en Parral, Chihuahua. Y bueno, aquí es donde tenemos dos rebeliones. La rebelión de la huertista, que pues ya le hemos comentado un poquito, y la de los cristeros. No vamos a profundizar porque la veremos en la película y lo veremos en tema también aparte, porque hay que hablarse más sobre esto, ¿sí? Pero recuerden, estas dos presidencias hasta tuvieron el efecto de esta revolución cristera y pues efectivamente pues tiene consecuencias tanto económicas como políticas, ¿sí? Bien. Bueno, ahí tenemos una foto de los cristeros con la bandera nacional, con la Virgen de Guadalupe, al grito de Viva Cristo Rey. Y bueno, Adolfo de la Huerta. A finales de 1923, Huerta se convirtió en precandidato a la presidencia del país, pero Obregón apoyaba a Plutarco Elías Calles. Huerta decidió emprender la rebelión conocida como de la Huertista, que duró 4 meses. Adolfo de la Huerta fracasó en 1924, tuvo que exiliarse a Los Ángeles, California, y permaneció 11 años para volver a la Ciudad de México. Bueno, espero les haya molado esta clase. Cualquier duda pueden dejar sus comentarios en la caja de comentarios del portal
de Classroom. Y pues bueno, nos vemos hasta la próxima. Gracias.